Bienvenidos y como lo mencioné en la oración, si hay alguien que por primera vez nos acompaña, queremos que te sientas bien, ¿sí? Si no te sientes bien, no lo hagas saber, vuelve dentro de 8 días y prometemos hacer un mejor trabajo. Bienvenidos, continuamos esta mañana con nuestra serie Megapuerta y rápidamente quiero mencionarles por qué hacemos una serie titulada Megapuerta. Megapuerta tiene que ver con nuestros eventos evangelísticos masivos, en donde de una u otra forma nosotros buscamos animarles como iglesia a que estemos en la misma página todos. Sea que tú tengas la camiseta del staff puesta, sea que tal vez no puedes ir a los eventos, pero te comprometes, abrazas, estás fielmente en la iglesia para que las personas que tienen la camiseta puesta puedan ir y destinar un fin de semana en la finca, que oras y que abrazas Megapuerta como algo que es parte de nosotros, que es parte de nuestra familia. Independiente de cuál es tu papel en Megapuerta, en qué nivel estás, la idea es que lo abraces y que entiendas en qué nivel estás y puedas decir, me comprometo, no solamente con Conviva Norte, sino me comprometo con Megapuerta, porque entiendo que es una mega oportunidad para llevar el Evangelio, para cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces, esta es la tercera charla. Si perdiste alguna de las dos anteriores o las dos anteriores, puedes ir a nuestra página en Facebook, nos puedes ubicar como Conviva Norte o en nuestra página web www.convivanorte.com y ahí te puedes poner al día. La idea es que no pierdan el hilo, ¿ok? Las dos anteriores charlas fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque es donde bíblicamente el apóstol Pablo usa unas palabras que dan nombre a nuestro evento. El apóstol Pablo dice, estando en Éfeso, dice que el Señor le ha abierto una puerta grande y eficaz. No todo lo grande es eficaz, ¿cierto? Pero Pablo dice que la puerta o la oportunidad que Dios le está dando para comunicar el Evangelio es una puerta grande y que además es eficaz. Entonces, de ahí extraemos el título para nuestro evento evangelístico, que lo llamamos una mega puerta. Entendimos eso en las dos charlas anteriores. Hoy vamos a estar analizando una pequeña frase que el apóstol Pablo también utiliza en ese mismo contexto. Él dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y añade, y muchos son los adversarios. ¿Ustedes conocen enemigos de lo bueno? ¿Sí? ¿Conocen enemigos de lo bueno o no? Sí. Y un buen enemigo de lo bueno es el enemigo de Dios. Es el enemigo de la iglesia, el enemigo de sus hijos, el que ha querido destruir desde el principio la obra que Dios ha estado realizando. Y hace 8 días también entendimos que gran parte del problema somos nosotros mismos, cuando abandonamos nuestro primer amor. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de adversarios, a veces nosotros nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor. Pero una buena pregunta es, ¿qué está pasando en mi interior? Porque no siempre el adversario viene de afuera o los ataques vienen de afuera. A veces es bueno que cada uno de nosotros nos analicemos y nos preguntemos cómo está mi corazón, cómo está mi relación con Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios o Jesús le escribe la carta a Éfeso, a la iglesia en Éfeso en el Apocalipsis, y después de resaltar todas las cosas buenas que ellos habían dicho, les dice, mas tengo contra ti, que han dejado, ¿qué? Tu primer amor. Y en Megapuerta, en la iglesia, en nuestra vida cotidiana, es muy fácil que a veces estamos haciendo tantísimas cosas. Estamos demasiado ocupados, estamos tan ocupados haciendo cosas para Dios que se nos olvida invitarlo a Él. Ese es el peligro. Básicamente eso es perder el primer amor. Hacer muchas cosas en el nombre de Dios y no tenerlo en cuenta. Es venir a dar una charla un domingo, pero solo cogí la Biblia porque tenía que preparar una charla, ¿cierto? Eso es abandonar el primer amor. Cuando las actividades pasan a ocupar
el lugar de Dios, el lugar de Jesús. Entonces hoy vamos a continuar hablando un poquitico de esos adversarios, tal vez a los que Pablo hacía alusión. Pero no es solamente abandonar el primer amor, hay otros aspectos en los que nosotros podemos fallar. Entonces, quiero empezar esta mañana diciéndoles que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, la Escritura dice que nosotros pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión por Cristo esta mañana? Si no lo has hecho, está perfecto, puedes dejar tu mano abajo, pero si hubo un momento en tu vida en el que le abriste tu corazón a Jesús, entendiste que eras un pecador, que estabas separado de Él, y abrazaste el sacrificio de Jesús en la cruz y aceptaste el regalo de salvación en tu vida, levanta la mano. Gracias. Muchas gracias. Si tú no lo has aceptado, yo espero que esta mañana Dios inquiete tu corazón para que puedas dar ese paso. Pero eso es lo que ocurre. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, leemos: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? El derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Notan? No todos somos hijos de Dios, sino aquellos que hemos recibido su regalo a través de reconocer nuestros pecados y aceptar que Él lo hizo por nosotros. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 3 al 4, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Eso es fantástico. Lo que acabamos de leer, lo leí a la ligera, pero vamos a meditar un poco en esto. Hay tantas cosas que Dios nos dio en el momento o de las que nos hizo partícipes cuando le aceptamos en nuestro corazón, que Pedro aquí las está mencionando de una manera especial. Lo primero que Él hace es que Dios nos ha concedido todas las cosas necesarias para vivir como quien manda, como Él manda. Esta frase parece de los creadores de "Esta es la vida que me merezco", ¿cierto? Quiero vivir como Dios manda. Pero ¿a qué hace alusión el apóstol Pedro? ¿Qué es vivir como Dios manda? Tener carro, tener la mejor casa, la iglesia más grande, el mejor equipo de alabanza. No necesariamente. Vivir como Dios manda es que Él ha puesto todo y nos ha dado todas las herramientas para que nosotros andemos conforme a su carácter, conforme a su voluntad, a lo que Él ha dispuesto para que nosotros vivamos. ¿Sí? Eso es vivir como Dios manda. Es decir, no tenemos excusa. O sea, no tenemos la mínima razón que sea aceptable para decir: es que no tengo cómo agradar a Dios. Es que no puedo caminar de acuerdo a sus preceptos. Eso es mentira. El apóstol Pedro dice que nos ha concedido todas las cosas para vivir de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, dice que nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros vivimos de promesas? Todos, ojalá todos. Y ojalá esas promesas no sean las que nos hacen los hombres o el vecino, nuestros amigos. Pero usted y yo necesitamos una promesa. Porque cuando hablamos de promesa, estamos hablando de mucho más allá del momento. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos una promesa.
Necesitamos promesas que trasciendan y que vayan mucho más allá, incluso de nuestra vida misma y de nuestros propios límites. Y Pedro también nos dice que Dios no solamente nos ha dado sus promesas, sino que estas mismas son preciosas. Y en tercer lugar, nos dice que nos ha hecho partícipes. ¿Pueden leerlo en el último versículo? El versículo 4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción, eso sería bueno que lo resaltáramos en las Biblias. ¿Luego de qué? De escapar. Hay un abandono. Hay una decisión de abandonar, de dejar, de rechazar, de huir. Dice, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, ¿lleguen a qué? Lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Saben lo que Dios ha hecho? Ha colocado parte de su simiente divina en cada uno de nosotros. Eso es algo que necesitamos tener muy claro. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que se parecen a sus padres? ¿Cuántos dirían, tengo algo de mi mamá, tengo algo de mi papá, no solamente físico, sino también en la parte emocional, psicológica? ¿Sí? Ok, en la personalidad. ¿A qué se debe eso? Eso no es gratis, ¿cierto? El adagio común dice que los hijos del tigre salen pintados, ¿cierto? Y si no salen pintados, pues habría que preguntarse por qué. Pero si nosotros somos hijos de Dios, y si Dios ha puesto su simiente en nosotros, ¿a quién debiéramos parecernos? Tenemos que parecernos a nuestro Padre, de una u otra forma. Al igual que cuando nacemos, traemos con nosotros algunos rasgos de papá o de mamá, sería lo más natural que cuando nosotros pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, empezamos a reflejar también los rasgos de Dios en nuestra vida, es decir, de nuestro Padre Celestial. Entonces, quiero que analicemos el primer punto en sus boletines, dice el gran contraste. Y necesitamos analizar este punto. El gran contraste entre la verdad y la mentira. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, ustedes son de su padre. ¿De qué padre está hablando? Eso es fuerte, ¿cierto? ¿A cuántos de nosotros nos gusta aceptar que tenemos al diablo como padre? Eso no es nada bueno, ¿cierto? Eso parece una muy mala noticia. Pero ¿saben cuál es la peor noticia? Que humanamente todos nacimos siendo hijos del padre de mentira, del diablo. Y pasamos a la familia de Dios en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal. Y a veces nosotros decimos, no seamos tan fuertes. Jesús fue fuerte. ¿Por qué? Porque la verdad está contrapuesta con la mentira. O sea, hay un abismo grandísimo. Y Jesús lo hizo. Jesús no tuvo ninguna reparación en decirle a un grupo de personas, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. ¿Cuáles son los frutos de un mentiroso? Mentiras, ¿cierto? Él es padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Entonces, nosotros necesitamos entender que si nacimos siendo hijos del padre de mentira, pues por naturaleza mentimos, ¿cierto? Pero si ahora somos hijos de Dios,
por esa nueva naturaleza, nosotros deberíamos estar andando en la verdad. Y nuestra vida debería ser un testimonio acerca de la verdad. ¿Qué rasgo reflejan los hijos del diablo? Son mentirosos, sus deseos. ¿Qué rasgo deberían reflejar los hijos de Dios? Somos hijos del Dios de verdad. Somos hijos de la verdad. Creo que está bien, no me voy a mover. Ustedes han escuchado unas interrupciones, creo que el micrófono está molestando, pero se me van a desconectar si hacemos el cambio. Entonces, creo que me voy a quedar aquí quietico, porque es cada vez que me muevo. Una buena pregunta ahora es, con tus actos, ¿de qué papá estás hablando? Según tu comportamiento, según lo que dices, según el concepto que te tiene tu familia, las personas que más te conocen, ¿dirían que eres un hijo de Dios? ¿Que eres un auténtico hijo de Dios? Y está bien. Tal vez algunos de ustedes han recién comenzado el camino. Y hay algunas cosas que son de proceso. Pero la meta es esa. La meta es que cada cosa que hacemos habla de quién es nuestro papá, de quién es nuestro padre. Lo hemos hablado en otros contextos, pero es natural que cuando uno ve al niño que se porta mal, uno en quién piensa. Si así es el niño, no quiero pensar en su papá, ¿cierto? Porque de una u otra manera esas cosas vienen consigo. De una u otra manera muchas de esas cosas son herencia. Entonces lo que Jesús está diciendo es marcando una gran diferencia. Él es la verdad. El enemigo es padre de la mentira. ¿Y notan ustedes cómo socialmente ese abismo, esa brecha, cada vez ha ido siendo más y más angosta? Y nosotros decimos es que es tan complicado, pero Jesús lo enseñó de una manera sencilla. Y nosotros necesitamos mantenerlo igual, porque bíblicamente lo que es falso es entendible y lo que es verdadero también se comprende fácilmente. Entonces nosotros somos los que hemos hecho ese hilo cada vez más y más angosto, que ese contraste entre la verdad y la mentira cada vez como que desaparezca. Y cada vez es más gris, que no sabemos si es blanco o es negro. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 2, Pablo dice eso: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. Hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Ese es un problema serio que vivimos en la actualidad. Muchos han torcido la verdad y por eso es que ahora estamos confundidos. Pero son las personas, son los hombres, porque la palabra de Dios es clara y nosotros necesitamos mantenerla de esa manera. En Isaías capítulo 5, versículo 20, leemos lo que muchos años antes de que eso pasara, ya había sido anunciado. Dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y en medio de ese mundo, Dios nos dice: ustedes son hijos de la verdad. Es decir, ustedes necesitan marcar la diferencia entre lo que es y lo que no es, entre lo que es verdadero y lo que es falso. No caigan en ese error, porque somos hijos de la verdad. El siguiente punto en sus boletines es que
Si hay un gran contraste, existe una gran necesidad. Punto número 2, la gran necesidad. ¿La gran necesidad de qué? De que el mundo conozca la verdad. Esa es la necesidad que tenemos. Y por eso hacemos lo que hacemos. Esa es la razón de todo lo que hacemos. En la iglesia, cada domingo, entre semana y en los eventos de Megapuerta. Por eso lo hacemos, porque queremos comunicar la verdad de una manera clara y de una manera relevante. Necesitamos personas que enseñen la verdad de manera correcta. Si tú conoces la verdad, necesitas abrazarla, necesitas amarla, aprenderla cada vez, pero necesitas enseñarla. No te la puedes quedar. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo le dice, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. ¿Qué son discusiones inútiles? ¿Han notado ustedes cómo nosotros nos enredamos incluso socialmente tratando de dar explicaciones a lo que Dios abiertamente llama malo? Pero nosotros nos hemos complicado. Y Pablo dice, evite esas discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. También dice, esfuérzate por presentarte a Dios, ¿de qué manera? Aprobado. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Y saben, si Dios te ha puesto en Conviva Norte, nosotros queremos animarte a que entiendas varias cosas y que no solamente entendamos, sino que podamos vivir cada una de las cosas que Pablo está mencionando a Timoteo en este pequeño texto. Lo primero que quiero que notemos es que le dice, esfuérzate. ¿Cuántos de ustedes se esforzaron esta semana? Yo me esforcé por levantarme temprano cada día. ¿Ustedes se esforzaron esta semana? Claro. ¿Y por qué nos esforzamos? ¿Qué hace? ¿Qué es aquello que hace que usted y yo nos esforcemos? Puede ser buscar la presencia de Dios, puede ser traer un sustento a casa, puede ser pagar un arriendo, ¿cierto? Puede ser aprobar una materia en el colegio, en la universidad. Puede ser cualquiera de esas cosas. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce, es porque la tarea no es fácil. O sea, es trabajo duro. Dios entiende que es difícil para nosotros. Si no, si fuera fácil, el término o la advertencia, esfuérzate, sobraría. Pero cada uno de nosotros está luchando y ojalá esté luchando con esa realidad. Entonces, lo primero que Pablo le dice a Timoteo es, no va a ser fácil, es un trabajo arduo, tienes que esforzarte. Lo siguiente que le dice es, preséntate ¿a quién? A Dios. ¿Por qué a Dios? Por encima de todo y de todos, nosotros como individuos y como iglesia le damos cuentas ¿a quién? A Dios. Y sí, nosotros y Dios nos ha mandado a hacer de que si vemos que algún hermano está en malos pasos, en amor necesitamos instruirlo, necesitamos amonestarlo, necesitamos exhortarlo y animarle. Pero después de todo, esa no debe ser nuestra motivación, que nuestros hermanos nos pillen, sino que Pablo dice, a Dios es a quien por sobre todos le das cuentas y a quien le debes cuentas. Esfuérzate, rinde cuentas a Dios como un obrero aprobado. ¿Alguna vez ustedes le han dado la aprobación a alguien? ¿En algún momento ustedes han tenido la oportunidad de pasar por un filtro, de evaluar y de decir, sí, yo lo recomiendo, yo lo apruebo,
yo le doy mi voto de confianza. ¿Han tenido que hacer eso alguna vez? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Siempre digo que somos privilegiados y que somos honrados cuando podemos aprobar a alguien o cuando podemos aprobar algo, especialmente a alguien. No hay nada más satisfactorio que mirar a nuestro alrededor y decir, esta persona tiene mi aprobación. Eso es genial. ¿Saben ustedes cómo se siente Dios cuando nos ve presentarnos como obreros aprobados delante de Él? Es lo mismo. Dios se complace en nosotros. Dios se complace en sus hijos. Por eso Pablo dice, preocúpate por presentarte como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que se siente con plena libertad de llegar delante de Dios y decir, aquí estoy, he hecho lo que es correcto, he mantenido la verdad, estoy viviendo en la verdad. Y por último, viene el moño, y es la razón de todo lo anterior. Dice, interpretan rectamente. ¿Y a quién está hablando? ¿Solo a Timoteo? No. Cada uno de nosotros acá, desde los más pequeños hasta los más grandes, tenemos exactamente la misma responsabilidad delante de Dios. O sea, el interpretar la palabra de Dios de manera correcta debe ser un afán en nuestra vida. Debe ser un anhelo diario. Le dice a Timoteo, interpreta rectamente. Eso es enseñar la palabra de manera directa, de manera correcta, manteniendo fielmente la verdad, sin distorsionarla, sin torcerla, sin adulterarla, sin manipularla. Es una responsabilidad grande. Por eso necesitamos entender que requiere esfuerzo, pero vale la pena. Entonces necesitamos personas que aprendan y atesoren la verdad. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos amar tanto la palabra de Dios? ¿Cómo logramos amar tanto su verdad? Ya vimos que necesita esfuerzo, ¿cierto? En el Salmo 119, versículos 1 al 3, dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. ¿Y qué dice? Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Este es el camino a la felicidad. Dice, bienaventurado es ser doblemente feliz. ¿Y cuál es la clave? Andar conforme a la ley del Señor. Entonces dice que se logra yendo por caminos perfectos, andando de acuerdo a la ley del Señor. Pero ¿cómo andamos de acuerdo a la ley del Señor si no la conocemos? ¿Cierto? Si no nos estamos esforzando por presentarnos cada día, por meditar en ella, por estudiarla, por entenderla. En segundo lugar, dice que guardando sus preceptos y buscándolo de todo corazón. Es decir, eso no es algo fortuito. No es que de repente porque cumplimos los 10 años yendo a la iglesia, entonces, wow, ahora ya, logré lo que Dios esperaba de mí. No, esas no son metas. Ojalá tú nunca te apartes de los caminos de Dios y nunca dejes de congregarte, pero eso no es suficiente. Y tercero, dice, guardando sus mandamientos sin hacer nada malo. Eso es imposible, ¿cierto? Porque incluso la misma Biblia dice que el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso. Entonces, ¿cómo es que el salmista dice que jamás hacen nada malo? ¿Cómo ocurre eso en nuestras vidas? Versículos 9 y 12 de Salmo 119 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Esa es una buena pregunta. Cuando somos jóvenes, pensamos que podemos con todo y que todo es lícito.
y que tenemos el derecho para equivocarnos, ¿cierto? Y en parte, sí, es una época en la que estamos explorando, pero ante todo, Dios nos llama y Dios les llama a vivir vidas íntegras. Así que cuando decimos que es imposible, tenemos que recordar este salmo. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cuál es la respuesta? O sea, si hay forma de vivir una vida íntegra, sí. Y ahí está la respuesta. Viviendo una vida conforme a la palabra de Dios. Y el versículo 10 dice, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. ¿Cómo se puede llegar a vivir una vida íntegra? Acá tenemos la clave. Y alguno de ustedes diría, es que yo ya no soy joven. Y ahí está hablando a los jóvenes. No, eso aplica para todos. ¿Cómo podemos vivir vidas íntegras? Viviendo conforme a la voluntad de Dios, buscándolo de todo corazón, atesorando su verdad. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos un reto. Punto número 3. ¿Cuál es el gran reto? Vivir la verdad. No es verdad la que se aprende, sino la que se vive. No es verdad la que nos enseñan aquí o la que incluso leemos en la Biblia, sino la que podemos aplicar a nuestra vida. De hecho, conocer la verdad y no andar en ella es engañarnos a nosotros mismos. Es así de sencillo. Vamos a mirar algunos textos en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, y eso merece mucha atención. Leamos con atención cada uno de estos textos. El versículo 6 de la primera carta de Juan, capítulo 1, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica, ¿qué? La verdad. Y el versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea, eso es algo que necesitamos buscar todo el tiempo. O sea, no podemos descuidarnos un solo instante. Un poco más adelante, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que afirma, lo conozco, y escuchen eso, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso y no tiene la verdad. O sea, conocer la verdad y no vivirla es vivir en un engaño. Y nos engañamos peor a nosotros mismos. Capítulo 3, versículo 18 de 1 de Juan dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Podríamos parar aquí. Juan ha dicho suficiente esta mañana. Pero quiero que escuchemos lo mismo que dice Juan y tal vez a través de sus palabras podamos sentir el corazón de Dios también. Cuando sus hijos, cuando aquellos que proclaman la verdad, ven a otros andar en la verdad. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4, él dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Hace poco, un joven dice, esta semana pude ser honesta con una compañera y decirle que estaba haciendo chiva en el salón. Y pude decirle que estaba obrando mal. ¿No es eso gratificante? Sí. Es un chico que dice, entendí que bajar una aplicación de un juego era por internet, estaba mal. Y lo eliminé de mi dispositivo. ¿No es eso grato? Sí.
¿Acaso ustedes que son padres no se sienten honrados cuando dan consejos a sus hijos y luego sus hijos aplican a sus vidas esos consejos? Eso es gratificante. Seguro que ustedes se sienten honrados. ¿Y cómo se siente Dios cuando sus hijos andan y obedecen y andan de acuerdo a su verdad? De igual manera, Dios se siente gozoso de ver a sus hijos andando en la verdad. En la tercera carta, un poquito más adelante, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Eso es muy, muy placentero. Se siente bien. No hay cosa que llene más y que motive más que ver a nuestros hermanos dando pasos de fe, que ver a nuestros hermanos luchando por hacer lo que es correcto, por vivir la verdad. Eso es muy, muy especial. Versículo 4 dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Eso es bonito. Eso es genial. Así que la pregunta ahora es: ¿quieres dar gozo a tu Padre Celestial? No necesitas hacer nada más que aplicar sus mandamientos a tu vida. Y Dios está dichoso. Dios se siente honrado con eso. Está bien que vengas a la iglesia, que participes, que sea voluntario, que no te pierdas ningún evento. Pero si hay algo que Dios ve, es cómo vivimos en la verdad. Eso es lo que a Él le genera deleite. Dios se deleita en esas cosas. Por último, y con esto quiero terminar, cuando el apóstol Pablo escribe en Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Cuando le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 15, le dice algo muy parecido. Le dice: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Y escuchen lo que dice el versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios vuestro Salvador, pues Él quiere que ¿cuántos? Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer ¿qué? La verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Esa es la verdad por sobre todas las verdades. Que Cristo vino, que murió, que fue condenado, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día para dar evidencia de que lo que Él decía era verdad. Y todo lo que hacemos como iglesia, ya sea aquí en estas cuatro paredes o fuera de esas cuatro paredes, todo lleva a lo mismo. Queremos que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso vemos Día Cero, por eso vimos Megapuerta como una magnífica oportunidad para que podamos llevar el conocimiento de la verdad a más y más personas. Por eso lo hacemos. Pero al menos que nosotros lo estemos viviendo en la intimidad, vamos a estar listos para llevarlo allá. Así que quiero invitarles a que tengamos un momento de oración y que juntos tomemos un momento para evaluar cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual
en ese momento? ¿A quién estamos reflejando? ¿A quién estamos dando a conocer con nuestros actos, con la vida que llevamos? Lo que Dios es aquí, lo que Jesús es aquí, lo que su verdad es aquí. Un domingo en la mañana es verdad, el domingo en la tarde, amanecer el lunes y durante la semana. Jesús fue reiterativo en marcar la diferencia entre la verdad y la mentira. Y nosotros somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Así que mi pregunta es, ¿cómo está el conocimiento de la verdad en tu vida? ¿Conoces la verdad? ¿Conoces a Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero que necesitas hacer esta mañana es conocer la verdad. Y si tú estás aquí esta mañana y no tienes una relación personal con Jesús, tú no conoces la verdad. Y nuestra invitación para ti es que le conozcas, que empieces una relación con Jesús esta mañana. Y si Dios está inquietando tu corazón y quieres hacerlo, hay personas dispuestas para guiarte a través de las Escrituras y tratar de responder tus preguntas. Y lo único que necesitas hacer es levantar tu mano si deseas hacerlo. Si no tienes una relación con Jesús, pero quieres conocerle, quieres empezar a cambiar tu vida, quieres empezar a caminar con Él, esta mañana puedes hacerlo. ¿Hay alguien? Si hay alguien, levanta la mano. Solamente es Dios y tú. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diría, yo quiero que me explique, que alguien me diga cómo es esto de aceptar a Cristo? ¿Cómo es esto de que yo no soy hijo de Dios? Quiero que alguien me explique. ¿Hay alguien? Padre, hace muchos años yo estaba equivocado y vivía en el error. Y gracias a tu misericordia y a tu amor por mí, yo te pude conocer y pude empezar a conocer la verdad. No solamente tu verdad, sino lo que implica el conocimiento de esa verdad. Y esta mañana, Rey, tú nos has dicho y nos has recordado que somos tus hijos, que somos hijos de la verdad y que ese es un rasgo que nosotros necesitamos evidenciar. Creo que esa es algo que debe ser muy evidente en cada uno de nosotros, que somos tus hijos. Y esta mañana no solamente nos has recordado, sino que nos has dejado ver de alguna manera tu corazón, tu sentir, cuando nosotros andamos en tu verdad. Yo te ruego, Señor, que esta sea una semana en la que nosotros podamos esforzarnos, que nosotros podamos ser muy conscientes de a quién es que realmente debemos nuestras vidas y debemos rendirnos. Que nosotros, Rey, podamos buscarte de todo corazón, para que así no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando tú nos llames para ser usados por ti. Y Señor, que ante todo, lo que tú revelas de tu verdad, de tu palabra en nuestras vidas, que lo vivimos, que lo aplicamos, pero que lo enseñamos, Señor, a aquellos que lo necesitan. Oramos, Señor, porque eso sea posible en nuestras vidas, que nos ayudes. En el precioso nombre de tu Hijo. Amén.